Estas demoliciones salieron muy mal. ¿Crees que una demolición siempre termina como en los planes? Desde la demolición de la torre inclinada hasta la demolición en Michigan. Hoy veremos casos que parecen sacados de una película de desastre. Edificio de oficinas de 11 pisos. No todas las partes de un edificio se construyen de la misma manera, lo que dio lugar a algunas escenas extrañas en Dallas, Texas en 2020, cuando un edificio de oficinas de 11 pisos estaba a punto de ser demolido. Accidentalmente creó un punto de referencia temporal conocido como la Torre Inclinada de Dallas. Las autoridades municipales habían conseguido financiación para un nuevo desarrollo urbanístico de $500 millones que incluía viviendas, espacios de trabajo y locales de ocio. Lo único que se interponía era la antigua torre de oficinas. Fue un momento emocionante y gente de toda la ciudad acudió para ver cómo se derrumbaba. Al principio, todo parecía ir según lo previsto. Los primeros explosivos se detonaron alrededor del edificio y de las ventanas se alzaba humo cuando las cargas más grandes lo hicieron rodar al suelo. Demolición de la torre inclinada. Sin embargo, el equipo de demolición no había considerado que el hueco del ascensor estaba construido con materiales mucho más resistentes que el resto del edificio para soportar el mecanismo. Como resultado, no se derrumbó como el resto de la estructura. Una vez que se calmó el polvo, el hueco del ascensor se había hundido varios metros y estaba inclinado hacia un lado. Era demasiado inestable para que los trabajadores se acercaran y terminaran el trabajo en los días siguientes. Algunos lugareños incluso iniciaron una petición para mantener la torre inclinada como nueva atracción turística. Al final, sin embargo, fue derribado por una bola de demolición, por lo que el nuevo proyecto de construcción finalmente pudo comenzar. Antes de continuar, aquí hay una imagen que se hizo viral en redes sociales. La imagen muestra que un edificio estaba siendo demolido y cayó en un estadio lleno de gente. Demolición del edificio en Kankiri, Turquía. El objetivo es hacer bien el trabajo para no tener que volver más tarde a terminarlo. Pero parece que alguien pasó por alto el memorando para un equipo de demolición en un vídeo de Kankiri, Turquía. El edificio en cuestión era una antigua fábrica de flores que había sido abandonada después de que la empresa cerrara. Construida en 1928, ya se acercaba al final de su vida útil. Como puede ver, gran parte de la base de la estructura de casi 80 pies ya había sido erosionada, solo esperando esa explosión final que la derribara. Pero cuando los explosivos detonaron en el lado restante, en lugar de derrumbarse, el edificio rodó sobre su tejado, permaneciendo intacto todo el tiempo. Los testigos presenciales estaban en shock, incapaces de creer lo que presenciaban. El pánico se extendió mientras todos observaban cómo esta enorme estructura se desplomaba hacia una hilera de edificios de apartamentos cercanos. Afortunadamente, nadie resultó herido y ningún otro edificio sufrió daños. Cuando se trata de demoler edificios con explosivos, los equipos se esfuerzan mucho para garantizar que todo salga a la perfección. Identifican cuidadosamente las principales estructuras de soporte del edificio, las destruyen, determinan las mejores ubicaciones para colocar las cargas, deciden la potencia de las explosiones y calculan el momento ideal para la detonación. Cuando todo esto se hace correctamente, el edificio simplemente se derrumba de forma controlada. Demolición del edificio en Dinamarca. En este vídeo grabado en Dinamarca, se programó la demolición de un gigantesco silo de 52 metros. Justo al lado de esta imponente estructura se encontraba la biblioteca y el centro cultural de la ciudad. Los expertos en demolición colocaron las cargas y despejaron una zona segura alrededor del silo, asegurándose de que la biblioteca estuviera dentro de esa zona de seguridad. Cuando finalmente detonaron las cargas, el silo comenzó a derrumbarse según lo previsto. Sin embargo, un lado del silo no se derrumbó como debería. Este problema inesperado causó que la estructura se inclinara hacia el centro cultural y finalmente se derrumbara y causara daños significativos a una gran parte del edificio, incluyendo áreas importantes como oficinas administrativas, un archivo y una escuela de música. Los testigos del suceso quedaron conmocionados. Muchos informaron que, cuando el silo impactó contra el suelo, los libros y papeles del interior de la biblioteca salieron volando por los aires. Se inició rápidamente una investigación para determinar el problema, y se descubrió que los explosivos no estaban correctamente colocados, lo que provocó que el silo cayera en la dirección equivocada. Afortunadamente, nadie resultó herido en este incidente. No todos los proyectos de demolición requieren un gran equipo de expertos para instalar cargas explosivas. Este tipo de trabajos suelen realizarse en grandes edificios ubicados en zonas urbanas.
En el caso de las grandes estructuras de propiedad privada ubicadas en zonas rurales, a menudo son los propietarios quienes deben encargarse de la demolición ellos mismos. Muchas veces, estos propietarios son simplemente personas normales, como agricultores o propietarios de pequeñas empresas que intentan ahorrar dinero al no contratar a un tercero. Sin embargo, eso no significa que estos trabajos sean menos peligrosos. Aún requieren una planificación cuidadosa y precisión, al igual que los proyectos de mayor envergadura. Demolición del edificio en Pell City. El siguiente vídeo lo ilustra a la perfección. En Pell City, Alabama, un grupo trabajaba para derribar una chimenea, pero no tenían explosivos. En su lugar, utilizaron una gran retroexcavadora para erosionar los cimientos. Poco a poco, el operador retiró los ladrillos con cuidado hasta que el peso de la estructura se volvió inmanejable, provocando su caída. Al principio, la chimenea se desplomó, pero luego cambió de dirección repentinamente y comenzó a inclinarse hacia la retroexcavadora. El operador intentó rápidamente girar la máquina para protegerse, pero ya era demasiado tarde. La pesada chimenea de ladrillo se derrumbó sobre la retroexcavadora, enterrándola bajo cientos de libras de ladrillos y escombros. Los espectadores, preocupados de que el operador pudiera estar gravemente herido, corrieron a verlo. Milagrosamente, emergió de la cabina visiblemente conmocionado y un poco magullado, pero con vida. Imágenes posteriores del dron mostraron que una gran parte de la chimenea se estrelló contra la parte superior de la cabina, invadiendo el espacio del operador. Afortunadamente, la integridad general de la estructura se mantuvo, protegiéndolo de lo que podría haber sido un accidente fatal. Demolición del edificio en República Checa. Este vídeo se ha convertido en uno de los clips de demolición más vistos en Internet. En la República Checa, en la ciudad de Prostějov, había un edificio que solía ser una fábrica de ropa. Como la empresa quebró y el edificio estuvo abandonado durante varios años, llegó el momento de demolerlo para dar paso a una nueva construcción. Se contrató a un equipo de demolición para encargarse del trabajo. Hicieron todos los cálculos necesarios, colocaron las cargas y las cámaras grababan mientras la multitud observaba desde una distancia segura. Cuando comenzó la explosión, se dispararon de izquierda a derecha, creando una demolición perfecta. El edificio no se derrumbó en una u otra dirección. En cambio, cayó directamente. Todos en la multitud estaban asombrados por lo bien que salió. Sin embargo, la emoción rápidamente se convirtió en conmoción cuando un gran trozo de escombro salió disparado de la explosión y pasó zumbando junto a las cabezas de los espectadores, incluido el camarógrafo. Aunque estaban a más de un cuarto de milla de la explosión, resultó que no era suficiente. Tras una inspección más detallada, el trozo de roca parecía tener aproximadamente el tamaño de una pelota de softball, volando a gran velocidad entre los árboles y rozando por poco las cabezas de unas 5 personas. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido durante esta demolición. Demolición del edificio en China. En este vídeo, vemos un edificio de apartamentos de gran altura en China que se alza sobre el horizonte de la ciudad. Sin embargo, fue necesario demolerlo para dar paso a otro proyecto de construcción que estaba previsto que comenzara pronto. El plan era que el edificio se partiera en dos, pero como verán, eso fue prácticamente lo único que salió bien. En cuanto se detonaron las explosiones, la mitad izquierda del edificio empezó a derrumbarse como se esperaba. Pero entonces, inesperadamente, se detuvo y cambió de dirección, cayendo de lado en lugar de directamente hacia abajo. La situación era aún peor en el lado derecho. Esa parte cayó directamente hacia abajo por un corto tiempo antes de detenerse, inclinarse un poco y tambalearse, pero finalmente permaneció en posición vertical. Esta fue posiblemente una de las situaciones más peligrosas que un equipo de demolición podía enfrentar. El edificio tenía más de 20 pisos, y la forma en que la primera sección cayó en un ángulo tan terrible dañó otras estructuras y vehículos cercanos. Mientras tanto, la segunda mitad quedó en una posición muy inestable. El equipo ahora tenía que encontrar una manera de derribar de forma segura esta enorme e inestable estructura sin causar daños a nada a su alrededor. Esto puso en peligro la vida de muchos trabajadores. Afortunadamente, el edificio fue derribado sin heridos, pero fue una situación tensa para todos los involucrados. En la ciudad de Springfield, Ohio, se encuentra la central eléctrica MAD River. Esta central eléctrica había estado abandonada durante 80 años antes de que las autoridades decidieran demoler muchas de las estructuras del lugar. Una de estas estructuras era una chimenea de 84 metros de altura. La demolición atrajo la atención de las cadenas de noticias locales, incluso ansiosas por presenciar el evento. Sin embargo, no tenían idea de lo que estaban a punto de ver.
El 10 de noviembre de 2010, se contrató a un equipo profesional de demolición para encargarse de la remoción. Una vez colocadas las cargas, comenzó la demolición. Tras una breve cuenta atrás, la carga detonó y la torre empezó a caer. El único problema fue que caía en la dirección equivocada. En lugar de caer de forma segura, se estrelló contra un cable eléctrico activo que suministraba electricidad a muchos residentes de la ciudad. En el vídeo, se puede ver a los espectadores forcejeando mientras los cables eléctricos se estrellaban contra la calle donde se encontraban. La situación se convirtió rápidamente en un desastre local cuando las líneas eléctricas de 12,500 voltios quedaron destruidas, dejando sin electricidad a miles de residentes de la zona. Esta falla dio lugar a una demanda multimillonaria por parte de First Energy, la empresa matriz de Edison en Ohio, que reclamó daños por más de $19 millones. Afortunadamente, el incidente no causó víctimas ni heridos, pero dejó un impacto duradero en la comunidad. China no es ajena a las demoliciones de edificios. Con una población de más de 1.400 millones de personas, se construyen nuevas construcciones constantemente, lo que a veces requiere la demolición de estructuras existentes. Ya sea por prácticas de construcción inseguras o para despejar espacio para nuevos proyectos, la demolición es un suceso común. Demolición del edificio Xi'an. El 8 de abril de 2014, un equipo de demolición fue enviado a la ciudad de Shenyang para derribar el edificio Xi'an y hacer lugar para una nueva construcción. Debido a que el área estaba tan llena, el equipo tuvo que ser extremadamente cuidadoso con sus cálculos para evitar dañar los edificios cercanos. Usaron una bola de demolición para derribar la estructura. Pero había un problema. La mitad del edificio permaneció en pie. Para muchos espectadores, esto parecía un completo fracaso, ya que se suponía que todo el edificio iba a ser demolido. Sin embargo, algunos informes de los medios de comunicación sugirieron que dejar la mitad del edificio intacto podría haber sido el plan desde el principio para evitar daños a las estructuras cercanas. No está claro si ese fue realmente el caso, pero las imágenes del evento siguen siendo notables. Afortunadamente, nadie resultó herido durante esta demolición, lo que lo convirtió en un día seguro, aunque inusual, para todos los involucrados. El 22 de mayo de 2013, se enviaron cuadrillas a demoler una vieja chimenea que había quedado inservible para la fábrica a la que estaba unida. A diferencia de muchas demoliciones con las que quizás esté familiarizado, esta no requirió explosivos. En cambio, las cuadrillas demolieron la base de la chimenea antes de usar un camión para intentar derribarla. Al principio, todo parecía ir según lo previsto, pero eso cambió en el momento en que la chimenea empezó a caer. En lugar de inclinarse en dirección al camión, cayó de lado, aterrizando justo encima de un coche que pertenecía a uno de los 4 hombres que trabajaban cerca. Estuvo peligrosamente cerca de aplastar a un empleado que estaba allí de pie. Además de que el uso de vehículos para demoliciones como esta no es raro, especialmente para estructuras pequeñas, los explosivos requieren permisos, una planificación exhaustiva y costos adicionales, lo que hace que este método alternativo sea más atractivo para muchos. Desafortunadamente, las cosas no siempre salen según lo planeado y, como acabamos de ver, los accidentes pueden ocurrir. Demolición del Hotel y Casino Clarion era un hotel de 200 habitaciones que abrió sus puertas en 1970. A pesar de su excelente ubicación en Las Vegas, Nevada, el Clarion tuvo dificultades para alcanzar el éxito comercial debido a la apariencia de sus edificios y habitaciones, que parecían más bien cubículos. Según su propietario, esto llevó al fundador a comenzar un nuevo hotel que destacara y evitara una apariencia genérica. El 10 de febrero de 2015, el Clarion fue demolido en una poderosa implosión que convirtió la impresionante estructura en una pila de escombros. Después de una cuenta regresiva de los espectadores, el edificio se derrumbó de una manera que pareció épica, hasta que quedó claro que el hueco del ascensor había sobrevivido a la explosión y seguía en pie. Lo que se pensó que sería una implosión exitosa se convirtió en un fracaso sorprendente para los que miraban. Para contextualizar, el hueco del ascensor resistió la fuerza de 1.100 toneladas de trinitrotolueno, o TNT. 12 horas después de la explosión inicial, los equipos de demolición trajeron una grúa. Tras varios tirones fuertes, finalmente lograron derribar la parte restante, que se estrelló contra el suelo. Las demoliciones de edificios suelen requerir meses de planificación para garantizar que todo salga bien, ya que los errores pueden tener graves consecuencias para los implicados. Demolición en Michigan. Si bien las demoliciones de este vídeo no salieron según lo previsto, afortunadamente nadie resultó herido, y eso es lo que realmente importa. Una de las estructuras más reconocibles de Pontiac, Michigan, el Silverdome, fue un estadio con capacidad para 83,000
Personas que se inauguró en 1975. Durante 25 años, fue el recinto con mayor capacidad de la NFL y fue el hogar de los Detroit Lions. También albergó varios eventos, incluyendo partidos de la NBA, la Copa Mundial de la FIFA y WrestleMania 3. Sin embargo, tras la inauguración del Ford Field en Detroit, el Silverdome quedó sin propósito. Tras permanecer vacío durante 8 años, fue vendido a nuevos propietarios que intentaron revitalizarlo. Sin embargo, para 2017, se tomó la decisión de demoler el estadio para que el terreno de 199 acres pudiera usarse para algo más. El plan era derribar la estructura en varias etapas. Durante la primera etapa, se prepararon explosivos para implosionar la sección superior. En diciembre de 2017, cuando llegó el momento de llevar a cabo la demolición controlada, las cosas no salieron exactamente como se planearon. Los explosivos detonaron, creando algunas bocanadas de humo, pero la sección superior permaneció en su lugar. Según la empresa de demolición, aproximadamente una décima parte de los explosivos no detonaron. Aunque confiaban en que finalmente colapsaría, no podían predecir cuándo ocurriría. Para gestionar este riesgo, el equipo de demolición regresó al día siguiente para terminar el trabajo. Se necesitaron varios meses más para demoler el resto de la estructura.